Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yael Carvajal Tapia. Soy alumno de la carrera de Psicología en la Unidad Académica Profesional de Jupilco. Voy en noveno semestre y estas pláticas o estas conferencias las estoy haciendo con motivo de librar las prácticas profesionales. Estamos llevando a cabo un proyecto en conjunto con varios compañeros y con el profesor de la materia. El proyecto consta en una difusión de temas relacionados con la psicología, una difusión en redes sociales para que haya más contenido educativo. Sabemos que en redes sociales como es Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, hay mucho contenido de entretenimiento, mucho contenido de ocio. Y es contenido que está muy bien, está entretenido, pero nosotros lo que queremos hacer es agrandar un poquito este lado del contenido educativo que hay en estas redes sociales para que así las personas puedan aprender algo, para que puedan encontrar temas interesantes y demás. Mis pláticas generalmente van a ir dirigidas hacia los jóvenes, hacia la población joven, ya que al ser, ya que cuando nosotros somos jóvenes somos una población de riesgo, estamos expuestos a varias problemáticas, varias situaciones que nos pueden traer consecuencias si no sabemos afrontarlas o manejarlas. Por eso mis pláticas van dirigidas hacia este público. Pero los temas que se manejan son de interés para toda la sociedad, para todas las edades, para cualquier persona que quiera informarse un poco o meterse si le interesa el tema del cual trata el video y poder pasar un rato aprendiendo o renovando conocimientos de algo que ya tenía. En esta ocasión, en esta primera transmisión, en este primer video, traigo un tema muy interesante. Es un tema que ha estado sonando mucho últimamente, y más con la situación que estamos viviendo de la pandemia, ya que la inteligencia emocional es una herramienta fundamental en la vida de todas las personas. Es una herramienta que nos va a ayudar a tener muchos éxitos, muchos logros, pero que si no la tenemos o no la desarrollamos, lamentablemente también nos puede llevar a la destrucción, al fracaso o a un caos en las relaciones humanas, en las relaciones con las demás personas. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, vamos a ir descubriendo todo eso. A manera de introducción y un poco para pensar o reflexionar sobre este tema, a mí me gustaría que se hicieran las siguientes preguntas, unas preguntas para que las mediten un poco, las contesten mentalmente solamente. Para empezar, ¿qué es la inteligencia, no? ¿Qué es lo que se entiende por inteligencia? ¿Qué es lo que tú entiendes por inteligencia? ¿Qué es lo que te han enseñado en la escuela, en la casa, en diferentes instituciones de qué es la inteligencia, no? La siguiente pregunta es, ¿qué sabes o entiendes entonces como inteligencia emocional? ¿No? Si ya sabemos lo que es la inteligencia o tenemos una noción, una idea de qué puede ser la inteligencia, ¿qué vendría siendo entonces la inteligencia emocional? ¿No? Es una pregunta que debemos hacernos para ver si tenemos una noción del concepto, para ver si tenemos una idea o para ver qué hemos aprendido de este tema. También debemos de preguntarnos cómo crees que puedes aplicar la inteligencia emocional en la vida cotidiana, cómo la podemos aplicar o en qué situaciones se puede aplicar, cómo podemos utilizar la inteligencia emocional en la vida cotidiana, ¿no? Reflexiona un poco sobre estas cuestiones que te ayudarán como parteaguas para el contenido que aquí se va a ir mostrando. Comenzando, bueno, con un poco de historia. La inteligencia emocional, como cualquier otro concepto psicológico, se ha venido manejando a lo largo de la historia, a través de varios psicólogos que lo han abordado, varios teóricos que han estudiado este concepto, que lo han conceptualizado y demás. Podemos ver que sus inicios se remontan a 1920 con Edward Thorndike. Él utilizó el término inteligencia social, no utilizó el término inteligencia emocional como tal, pero utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. Como vemos, ya tiene un tinte de lo que hoy en día se conoce como inteligencia emocional. Posteriormente, en 1940, David Wechsler, este psicólogo que es el autor de las escalas de inteligencia más utilizadas hoy en día, las escalas Wechsler, dijo que para la elaboración de escalas de inteligencia o para la conceptualización de este término de inteligencia deberían de tomar en cuenta los aspectos emocionales. Esos factores también influyen en la inteligencia, también tienen que ver
con este concepto. Entonces vamos viendo cómo el término evoluciona de un término diferente, inteligencia social, a incluir las emociones ya dentro del concepto de inteligencia con Wechsler. El primer término de inteligencia emocional como tal se le atribuye al psicólogo Wayne Payne, quien lo cita en su tesis doctoral, un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia, en 1985. Es aquí ya cuando se usa como tal el término inteligencia emocional, pero su popularización vino en 1995 con un autor que tal vez conocen, es un autor muy famoso que tiene un libro muy famoso que se llama Inteligencia Emocional, así como tal. Por ese motivo, el concepto se, se popularizó tanto y aunque no es él el creador, no es él el desarrollador, sí es el máximo exponente o representante de lo que es este concepto de la inteligencia emocional. Pero bueno, ya como tal, para definir a la inteligencia emocional, nosotros podemos decir que la inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Es importante rescatar dos puntos de este concepto. La primera es que lo describe como capacidades o habilidades. ¿Qué tiene de interesante esto? Que todos sabemos que las capacidades o habilidades se pueden trabajar, se pueden desarrollar. No es algo como el talento que normalmente se dice que ya viene de nacimiento, que ya lo traes. La habilidad se desarrolla. Entonces esto nos da una idea bastante clara de que la inteligencia emocional la podemos desarrollar. Y la segunda es que tiene una dualidad. Habla de las emociones propias, del conocimiento, del entendimiento de las emociones propias, pero también de las emociones de las otras personas, de las personas con las que nos relacionamos. Esto es muy importante para entender el concepto de lo que es inteligencia emocional. En otro concepto, define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades, es un punto que tienen en común estos dos conceptos, que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida. Muy importante lo que mencionaba hace rato. Se puede aprender esta habilidad, se puede desarrollar, se puede afinar y ya veremos más adelante cómo es que lo podemos hacer. Donde se destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Aquí podemos ver que ya nos habla de los componentes de lo que es la inteligencia emocional. Bueno, nos dice que una persona emocionalmente inteligente es aquella que es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Estos tres conceptos tienen en común esto. Hablan de la gestión, del control, del conocimiento de las emociones. Es importante que se queden con esas tres palabras. Gestión, control y conocimiento de las emociones, tanto propias como ajenas. Es así como podemos definir fácilmente lo que es la inteligencia emocional. Como ya lo mencionaba el concepto anterior, la inteligencia emocional tiene algunos componentes. Tiene varios aspectos que la componen y que hacen de ella un concepto complejo. Aquí vamos a estar hablando de 5 componentes. El primero de ellos es empatía. La empatía consiste en entender cómo se sienten los demás, aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Creo que todos tenemos una idea de lo que es la empatía. Como normalmente se dice, es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Es saber o poder entender cómo piensa, cómo se siente la otra persona. Eso es lo que es la empatía. Es un concepto bastante interesante y que esta habilidad como tal, que es un componente de la inteligencia emocional, es fundamental para el funcionamiento en sociedad, para que nosotros podamos vivir con las demás personas, podamos entenderlas, podamos comprender qué sienten, podamos comprender cómo piensan y así poder tener pues empatía con ellos, poder tener esa cercanía, poder entender que cada persona es única, cada persona es diferente y que cada persona merece respeto. El siguiente componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Nos dice que son las buenas relaciones interpersonales las que guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo. Esto es lo que vendría siendo las habilidades sociales. Es simplemente saber eh, comportarte con los demás, saberte relacionar con ellos, saber
qué límites tener, dónde establecer tus límites, tanto personales como los de la otra persona, saber interactuar con las demás personas. ¿Para qué? Para que las personas se sientan a gusto contigo, se sientan contentas, valoren tu presencia, ¿no? Y no ser una presencia desagradable para las demás personas. No, a falta de un término mejor, no estorbar a las demás personas, ¿no? Saber cuando alguien está molesto, saber cuando alguien está enojado, saber cuando alguien está triste, saber cuando alguien no quiere compañía. A todo esto es lo que se refiere a las habilidades sociales, y esto es otro componente de la inteligencia emocional. El tercer componente es el autoconocimiento. Ya lo veníamos manejando. El autoconocimiento lo podemos entender como su mismo nombre lo dice, como aquel conocimiento que tenemos de nosotros mismos, pero hablando de una cuestión emocional. Saber cómo nos sentimos, saber identificar cómo nos sentimos, saber identificar por qué nos sentimos así, ¿no? Porque muchas veces sabemos que sentimos coraje, pero no sabemos por qué estamos enojados, ¿no? Saber qué provocó esa ira, qué provocó ese enojo es importante para poder controlar las emociones. El primer paso es ese, poder identificar nuestras emociones, poder saber de dónde vienen para después poder hacer algo, ¿no? Primero debemos de saber qué es y de dónde viene para poder tomar acción sobre ello, cambiar algunas cosas, cambiar nuestro estado de ánimo, etcétera. Y aquí nos los dice, este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hacen. Porque recordemos que nuestras acciones están dictadas por nuestras emociones. Si nosotros estamos en un constante estado de enojo o de ira, va a ser muy probable que nuestras acciones sean impulsivas, que nuestras acciones sean arriesgadas, que no razonemos lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, es por eso que debemos de conocer cómo nos sentimos, porque el cómo nos sentimos va a dictar cómo nos vamos a comportar. Bien, el siguiente componente de la inteligencia emocional es la motivación. Nos dice que la motivación se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se plantea. ¿Cómo se mantiene el positivismo o el optimismo, una mejor palabra, ante las adversidades? ¿Y cuál es la iniciativa de una persona para plasmar determinadas metas? Aquí nos habla ya de un control u organización que debemos de tener con nuestra propia energía, que nos motiva a cumplir planes, ¿no? Más adelante vamos a ver un poco más a profundo cómo la motivación o cómo este componente de la inteligencia emocional nos ayuda a ser organizados, a plantearnos metas, a lograr objetivos, pero mientras quedémonos con que es otro componente de la inteligencia emocional. La autorregulación es el tercer componente de la inteligencia emocional. Las técnicas de autocontrol son esenciales en la inteligencia emocional. Su propio nombre lo dice, básicamente sabernos regular, sabernos controlar, no dejarnos guiar por nuestras emociones, no dejarnos guiar por nuestros impulsos, poder identificar, como dijimos en un primer paso, cuáles son nuestras emociones para posteriormente controlarlas. Esto no se confunda con reprimir. El reprimir las emociones obviamente está mal. El reprimir lo que sentimos está mal. Nosotros debemos de vivir lo que sentimos. Debemos de vivir nuestras emociones, debemos de expresarlas, un punto muy importante. Pero no debemos dejarnos guiar por ellas. Eso es la cuestión, eso es lo que se refiere aquí. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, pues es cuando vienen todas estas acciones irracionales, estas acciones pasionales que pues nos hacen quedar, la verdad, bastante mal a veces. Debemos de tener afinada este aspecto de la inteligencia emocional para poder convivir bien con los demás, para poder convivir bien con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces en esas emociones, las acciones que cometemos las cometemos contra nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos reprochamos lo que hacemos? ¿Cuántas veces cometemos un error en el pasado y nos estamos culpando? Y eso no es bueno, eso es autodestructivo. Y la autorregulación nos ayuda a eso, a poder superar esa parte, a poder perdonarnos y a poder controlar esas emociones que sentimos por diversas cuestiones, ¿no?
Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características que tienen las personas que tienen un alto grado de inteligencia emocional. Ya sabemos qué es la inteligencia emocional, ya vimos el concepto, ya vimos qué componentes tiene y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar si una persona tiene alto nivel de inteligencia emocional o nosotros mismos. Aquí, si algunas de estas características crees que son tuyas, que se acercan a ti, pues que indican que vas por buen camino en tener un buen nivel de inteligencia emocional. La primera de esas características es que prestan atención a sus emociones. Como lo decimos siempre, es el primer paso. Ser conscientes de lo que estamos sintiendo, ¿no? Nos dice que las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan, no solo se limitan a sentirlas. Como les decía, es importante sentirlas, es importante vivirlas así, pero también es importante saber qué emociones estamos experimentando, ¿no? Prestar atención a que están ahí. Esa es la primera característica. Una segunda característica es que conocen sus sentimientos y no los reprimen. Como decíamos, estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara. Este es un punto muy importante, el expresar las emociones. El reprimir las emociones también es malo. El explotarlas de un modo descontrolado también es malo. Debe de haber como todo un equilibrio o una regulación. Nosotros debemos de prestar atención a las emociones, conocer cuáles son las emociones y no reprimirlas, vivirlas de una forma sana. Todos tenemos derecho y está bien a estar enojados, todos tenemos derecho y está bien estar tristes de vez en cuando, todos tenemos derecho a estar nostálgicos por algo, todas nuestras emociones son importantes y si hay una causa real que las provoque, pues nosotros debemos de vivirlas con control, con regulación, debemos de expresarlas, debemos de ponernos en el estado de ánimo que nos dicte nuestra mente, pero con control, no dejarnos guiar por ellas, ni lo contrario, no reprimirlas. Una tercera característica de las personas con buena inteligencia emocional es que analizan sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Aquí ya nos habla sobre algo práctico. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos objetivos, eh, pero ¿realmente trabajamos por esos objetivos? O como dice aquí esta característica, solo soñamos que podemos alcanzarlos. Solo soñamos nuestro proyecto, los imaginamos, ¿no? Este, es bueno soñar, es bueno imaginar, pero es solo el primer paso para lograr cosas. La cuestión es que debemos de hacerlas, debemos de poner acción, debemos de poner en práctica todos nuestros recursos, todas nuestras herramientas en pro de alcanzar esos objetivos y metas que nos hemos planteado. Las personas que tienen buena inteligencia emocional eh, analizan sus proyectos, analizan esos sueños y con la motivación, que es lo que veíamos antes, con ese componente de la inteligencia emocional, la motivación, se impulsan para cumplir precisamente estos sueños, estos proyectos, ¿no? Bien, la cuarta característica es que tienen un balance constante en sus acciones. Nos dice que saben que todo tiene su lado bueno o malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. Aquí es a lo que hablábamos del equilibrio. Todo hay sentimientos negativos, hay emociones negativas, hay emociones positivas, ¿no? Todas debemos de experimentarlas, todas debemos de vivirlas, de sentirlas, pero con regulación. Debemos de saber que hay algunas cosas que no podemos controlar, la verdad, que son malas. No podemos controlar cuando llueve, tal vez si no nos gusta la lluvia, si teníamos que, no sé, salir con unos amigos al parque, a caminar, a correr, si queríamos ir a la deportiva, a hacer ejercicio y llueve, eso no lo podemos controlar. No podemos controlar ese tipo de situaciones. Y obviamente en esas situaciones vamos a sentir a lo mejor decepción, desesperación, enojo, pero pues debemos entender que hay situaciones que no controlamos y que hay algunas situaciones que tienen un lado malo, pero también hay otras situaciones de la vida cotidiana que tienen un lado bueno. Y esto va muy de la mano con la característica número 5, que es no tomar nada personal. Cuando nos dice que cuando una persona los altera
o algo de su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan qué pudieron haber hecho mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar, como lo poníamos con el ejemplo de la lluvia. No podemos controlar el clima, no podemos controlar cuándo va a estar soleado, cuándo va a estar lluvioso, cuándo va a ser mucho viento, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos a esos eventos que no podemos controlar. Eso sí está totalmente bajo nuestro control. No tomarse nada personal es una filosofía que la verdad es bastante difícil de seguir. Cuesta mucho trabajo no tomarse nada personal, sobre todo porque en estos tiempos con las redes sociales estamos muy a la defensiva, porque ocultarse tras un monitor y escribir cosas malas, cosas indebidas, tirar hate, es fácil. eh, y nos los topamos a diario en la red social que tú te metas: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Vas a ver comentarios malos, comentarios desagradables que son hechos detrás de una pantalla, porque eso da valor. Pero hay que aprender a no tomarse nada personal, ¿no? Cuando nos insulten, cuando nos agreden, no hay que tomarnos nada personal, porque la persona habla en la medida de lo que él ha vivido, no de lo que tú eres en realidad. ¿Sí? Las cosas pasan en la medida que tienen que pasar. No suceden para afectarte a ti. Suceden porque, bueno, suceden, como lo veníamos manejando con el clima, ¿no? Entonces, no hay que concentrarse en cosas que no podamos controlar, hay que concentrarnos en cosas que sí podemos controlar, que es cómo reaccionamos ante esas situaciones. Esa es una parte muy importante de la inteligencia emocional. Y la sexta característica es que son autocríticos con sus acciones. Las emociones no los controlan, ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Es una especie de retroalimentación con tus propias acciones, una especie de feedback que las personas tienen consigo misma, con lo que han hecho, con lo que sienten, con lo que han dicho, para ver, bueno, cuando las emociones se les salieron de las manos, como decíamos, y cometieron actos que no debieron de cometer. A todos nos ha pasado que en momentos de enojo gritamos algo que no debemos, nos peleamos con un amigo, decimos cosas que la verdad no son ciertas, a veces decimos cosas solo para herir, ¿no? Una persona con buena inteligencia emocional se regresa a ver esos actos y logra identificar en qué falló, en qué, en qué falló, qué emoción, por qué emoción se dejó llevar, qué provocó esa emoción, para poder en un futuro pues no caer en lo mismo, ¿no? Para evitar que se nos vaya de las manos, como aquí lo dice. Es muy importante y sobre todo nos va a ahorrar muchos problemas con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestras mamás, con nuestros papás, porque cuando somos jóvenes nuestros papás son como que los villanos de la historia, los que nos prohíben cosas, los que nos mandan cosas, como que nos cuesta bastante aceptar el hecho de que pues ellos son la autoridad, ¿no? Entonces vamos a tener muchos problemas con ello, y esta habilidad nos puede ayudar a superar esos problemas, a evitarlos también. Perdón. La séptima característica es que se fijan en las emociones de otras personas. Es muy importante también. Todos estos puntos anteriores van más dirigidos hacia nuestra propia persona, pero aquí ya se comienza a hablar de las emociones de las otras personas. Intentan ser siempre empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones, así se relacionan mejor con los demás. Es muy importante para la convivencia diaria. En cualquier lugar que estemos vamos a convivir con demás personas, queramos o no, nos guste o no. La interacción humana y social pues siempre está ahí. Es lo que nos caracteriza como humanos, que vivimos en sociedad, y vivimos no solo en sociedad, vivimos en una sociedad compleja, bastante compleja. Las interacciones humanas son muy complejas, son difíciles de estudiar. Existe toda una rama dentro de la psicología, que es la psicología social, para estudiar la interacción de los grupos, del individuo en la sociedad. Entonces, son complejas. Y una simple herramienta nos puede ayudar, que es ser empáticos, fijarnos en las emociones de los demás, fijarnos en qué están sintiendo, en cómo se sienten, en qué piensan, perdón,
en cuáles son sus creencias, por qué ellos creen lo que creen, ¿no? No significa que vamos a aceptar todo lo que las demás personas sientan o dicen, más cuando es dañino para nosotros, pero sí debemos de entenderlo, sí debemos de ponernos en su lugar para, pues, para poder, como se dice comúnmente, llevar la fiesta en paz, ¿no? Otra característica es que conocen a gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión. A través de otras personas conocen diferentes puntos de vista y comparten más con aquellos que son compatibles con la suya. Eso generalmente siempre va a pasar. Nos vamos a convivir con las personas que piensen igual que nosotros, que les gusten los mismos juegos, que les gusten las mismas actividades, que practiquen el mismo deporte. No sé, está muy de moda que juegan Free Fire, que tienes amigos porque juegan Minecraft, Call of Duty y demás. Todas estas ideologías en común nos unen, pero siempre es bueno conocer personas diferentes para conocer otros puntos de vista. Cada persona es un mundo, cada persona es única por toda su trayectoria de vida, por la forma en que piensa, por sus experiencias, por cómo se comporta, es única. Entonces, realmente nos puede aportar mucho el que una persona nueva hablemos con ella, convivamos con ella, compartamos puntos de vista, escuchemos a esa persona, sus puntos de vista y bueno, a no aceptarlos como lo decíamos, pero pues sí escucharlos y tratar de comprenderlos. Y la última característica es que se motivan a sí mismos constantemente. Es lo que manejamos dentro de los factores de la inteligencia emocional. Estas personas se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. Tienen la motivación interior para poder lograr sus sueños, para poder lograr sus metas, para trabajar en sus objetivos y demás cuestiones. Es importante siempre la motivación porque va a ser el motor principal de todo lo que vamos a hacer. Bueno, y ahora, después de platicar un poco del concepto de qué es la inteligencia emocional, después de platicar de dónde surge, después de platicar sus componentes, cuáles son las características de esta en las personas que la tienen, nos preguntamos, bueno, ¿es realmente importante la inteligencia emocional en nuestras vidas? Es un factor determinante en nuestro éxito, en nuestro fracaso, en nuestras relaciones personales y demás. Eh, el mayor exponente de la inteligencia emocional, como les decía, Daniel Goleman, creía que la inteligencia emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual o que el CI. Él decía que la inteligencia emocional es un factor más determinante para predecir el éxito o el fracaso de una persona que el CI. Él argumenta en su libro, por si alguno tiene el interés de leerlo, él lo argumenta a fondo de por qué piensa eso. Aquí sacamos algunos pequeños puntos para analizarlos de por qué es importante la inteligencia emocional en nuestras vidas. Como ya lo veníamos manejando, si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en la vida diaria, en el impacto que tienen las emociones en la vida diaria, pues nos vamos a dar cuenta de que son muchas las ocasiones en que las emociones influyen en las decisiones que tomamos en la vida diaria. Son muchas las ocasiones y a veces, y esto es importante, no nos damos cuenta de cómo influyen esas emociones, en nuestras acciones en la vida diaria, ¿no? Pongamos un ejemplo, dos ejemplos pequeños. Generalmente nos hacemos esta pregunta, un caso hipotético, nos podríamos hacer esta pregunta: ¿me beneficia salir de fiesta en la noche en lugar de estudiar? Es una decisión que yo creo que todos nos hemos enfrentado. A lo mejor ahorita no, por el tema de la pandemia, no debemos de salir, pero antes de eso, pues salíamos con nuestros amigos, salimos en las noches, en las tardes, a jugar a la reta, a ir a una cafetería, X lugar donde les gustara ir, y pues realmente a veces teníamos otras cosas que hacer, teníamos otros pendientes los cuales realizar. Y nos deberíamos de detenernos a hacernos estas preguntas cuando son este tipo de situaciones. ¿Me beneficia más salir con ellos o quedarme a hacer mis tareas, quedarme a hacer mis deberes, quedarme a estudiar porque mañana tengo un examen? Generalmente en estas situaciones nos gana la emoción, no pensamos racionalmente, pensamos emocionalmente. ¿Por qué? Porque al salir con los amigos pues tiene una recompensa, nos sentimos bien, nos divertimos
y todo. Es bueno salir con los amigos, es bueno salir de fiesta, ¿no? Pero pues hay momentos, hay lugares, debe de haber prioridades. Y si realmente salir con los amigos es más beneficioso que quedarse a estudiar, adelante. Pero también si realmente salir con los amigos no es tan beneficioso, pues debemos de tener la voluntad, la fuerza y la inteligencia emocional para poder quedarnos, para poder hacer lo que más nos beneficia. Aquí planteo otra pregunta. ¿Son las personas con las que me junto buenas personas que pueden considerarse mis amigos? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar eso? Tenemos bastantes amigos, algunos los consideramos más conocidos, colegas o compañeros que amigos, pero pues tenemos amigos. Realmente nunca o casi nunca nos detenemos a preguntarnos si esa persona es una buena influencia para nosotros, si esa persona nos aporta algo a nuestra vida, si nosotros le aportamos algo a él, si somos buena influencia para él, ¿no? Porque amistades destructivas hay muchas, relaciones destructivas hay muchas. Nunca falta la toxicidad en un grupo de amigos y realmente no nos detenemos a preguntarnos si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque pensamos emocionalmente, ¿no? Si pensáramos racionalmente, dejando de lado de las emociones, si pensáramos sin que las emociones influyeran en nuestras decisiones, podríamos tomar una decisión mucho mejor eh, para aspectos importantes como estos que venimos manejando aquí. Y ahí es donde se comienza a entender cuál es el impacto o cuál es la importancia de la inteligencia emocional en nuestras vidas. Aquí nos dice que puede significar la inteligencia emocional la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable y estar fuera de lugar en una situación social determinada. ¿Por qué? Bueno, porque hay lugares y hay formas de comportarse, ¿no? Obviamente no podemos estar del mismo ánimo o hablando al mismo nivel, del mismo tono en un velorio que en una fiesta, obviamente, ¿no? Y aunque muchos sabemos esto implícitamente, las personas que carecen casi en su totalidad de inteligencia emocional, les cuesta entender que hay lugares, hay situaciones, que hay protocolos de los cuales te debes de comportar. Yo creo que nadie de nosotros le hablamos igual a un maestro que le hablamos a nuestro amigo. Al maestro no le vas a hablar de tú, no lo vas a tutear, no le vas a hablar de güey, ¿no? ¿Por qué no? Es el maestro, es la autoridad y se debe de respetar. Y por eso nos dice que la inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales, en cualquier ámbito, desde la familia, amigos, escolar, laboral, social. La inteligencia emocional es importante para mediar esas relaciones, ¿no? Esencialmente, la inteligencia es la capacidad de percibir, expresar y comprender y gestionar las emociones. Y es importante porque cuanto más comprendemos estos aspectos de nosotros mismos, mejor será nuestra salud mental y nuestro desarrollo social y personal, ¿no? Entre más comprendamos nuestras emociones, entre mejor las sepamos manejar, mayor éxito vamos a tener socialmente con las relaciones que tengamos, con la novia, con nuestros hermanos, que, que parece que nos pasamos agarrando el chongo con los hermanos. Yo tengo una hermana mayor, un hermano menor y la verdad son difíciles las relaciones entre hermanos, pero teniendo una buena inteligencia emocional sabes cómo llevarlo, ¿no? Sabes cómo sobrellevarlo. Y bueno, ¿cómo podemos saber que es importante? Porque podemos ver o encontrar personas que a veces las capacidades intelectuales no son muy grandes, esto no de forma discriminatoria u ofensiva, pero no las capacidades intelectuales que tienen, que es lo que se considera un factor de éxito, ¿no? Esto es la capacidad intelectual, pero podemos ver a personas con capacidades intelectuales limitadas, pero que tienen una vida muy exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental, familiar e incluso en el ámbito profesional, porque en el ámbito profesional influyen mucho las relaciones, influyen mucho el cómo te lleves con las personas. La valoración que hagan tus compañeros de trabajo sobre ti va a pesar mucho en estas cuestiones. Por eso es importante. Pero bueno, después de ver todo eso, después de ver por qué es importante y todo lo demás, obviamente vamos a querer saber algunas técnicas
para desarrollar la inteligencia emocional. Aquí manejamos 5 técnicas principales, o bueno, vamos a platicar sobre 5 técnicas principales para desarrollar la inteligencia emocional, y cada una tiene como sus desgloses, sus subtemas que ustedes pueden aplicar en su vida cotidiana para desarrollar la inteligencia emocional. Eh, aprovechar cada momento que tienen para poder hacerlo. Bueno, el primero es crear una mentalidad de autoconciencia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, significa primeramente que debes mirarte a ti mismo objetivamente, conocer tus fortalezas y tus debilidades, saber cuáles son tus puntos fuertes y saber cuáles son tus puntos débiles, conocer de qué eres capaz y de qué no eres capaz. No porque sean no porque sean cosas que nunca vayas a hacer, sino porque es importante siempre conocer los límites, importante conocer siempre hasta dónde podemos llegar, ¿no? Para todo, nos sirve conocer de qué somos capaces o de qué no. Una técnica muy importante puede ser llevar un diario para saber de forma precisa cómo te has sentido y analizar tus emociones frecuentes, tus emociones recurrentes y qué las causa. Es importante que si llevas un diario anotes cómo te has sentido durante el día y qué pudo haberlo provocado. Eso es importante. No solo anotar lo que has hecho, sino anotar tus sentimientos, tus emociones, ¿no? También debes de entender qué te gusta, qué no te gusta y cómo puedes motivarte para tus proyectos, para tus metas, para tus objetivos. Sean objetivos a corto plazo como aprobar un examen, una materia, o sean objetivos a largo plazo como entrar a la universidad, conseguir un trabajo y demás, ¿no? También es importante relajarnos, tomar un descanso, tener un espacio para nosotros mismos, tener un tiempo de ocio para que nosotros podamos descargar todo ese estrés, para que nosotros no podamos dejar de lado todas esas áreas que pueden llegar a ser estresantes, como la laboral, como la educativa, dejar de lado todo lo que es la escuela, el trabajo y todo lo demás, y brindarnos un espacio para nosotros mismos. Es muy importante trabajar duro, pero también es muy importante el descanso, ¿no? La segunda técnica es desarrollar la inteligencia emocional a través de la motivación. Como pueden ver, la motivación es un punto recurrente aquí, y es porque es parte fundamental de la inteligencia emocional. Debemos de tener ese impulso para alcanzar nuestras metas. Es fundamental para todo esto. Lo primero que debemos de hacer para esto es crear metas. Imaginar dónde queremos estar en algunos años. Imaginar en qué nos gustaría desenvolvernos, en qué nos gustaría trabajar, en qué nos gustaría estudiar, pero también qué clase de amigos queremos tener, con qué clase de personas nosotros nos queremos relacionar y todo lo demás. Es importante todo eso. Debemos de pensar positivo, mantenernos motivados en toda situación y ser realistas. Es muy importante ser realistas en cuanto a los objetivos que nos planteemos. Con esto no quiere decir que no te atrevas a imaginar o a soñar más allá de lo que tradicionalmente se sueña, pero también debemos de tener los pies sobre la tierra de qué es lo que implica llegar a ese sueño. Por ejemplo, un ejemplo rápido, si yo quisiera ser presidente, ¿no? Yo podría tener ese sueño, pero realmente me he detenido a pensar qué implica todo eso. A eso se refiere, no que dejes de soñar, no que dejes de tener metas o objetivos muy altos, sino que te plantees o te preguntas a ti mismo qué implica llegar a sus objetivos, ¿no? Ser una persona más empática, bueno, esto es fundamental. Es comprender las emociones de los demás, teniendo una actitud accesible, teniendo una actitud abierta para que los demás se sientan atraídos hacia nosotros, se sientan atraídos a relacionarse con nosotros, a que los comprendamos, a que ellos nos comprendan, ¿no? Porque la relación debe ser bilateral y es fundamental este paso. Como ya lo vimos, la empatía también se menciona a lo largo de toda la charla. Es importante dejar de lado los prejuicios, este punto es importante. Es importante dejar de lado el escepticismo cuando hablamos con otra persona. Debemos de conocer a la otra persona antes de hacer juicios sobre ella, juicios sobre lo que es, juicios sobre cómo piensa. Es importante no hacerlo, ¿no? No ser prejuicioso.
Los prejuicios son lo que normalmente nos pone una barrera entre nosotros y la otra persona y dificulta mucho la comunicación y la interacción. Debemos de tener una actitud abierta y accesible. El cuarto paso es desarrollar habilidades sociales. Aquí no hay nada más, son 2 puntos nada más porque no hay otra forma de hacerlo que, como lo dice aquí el punto de abajo, practicar. Básicamente, relacionarte con las demás personas, hablar con las demás personas, interesarte por ellas, escucharlas, comprenderlas, conocer nuevas personas, etcétera. No hay otra forma de desarrollar habilidades sociales que esta. Practicar, practicar, acercarte con tus compañeros de clase, hablar con las personas que normalmente no hablas, obviamente sin ser insistente o fastidioso, pero debemos de practicar, acercarnos con las demás personas, abrir nuestro círculo social, conocer nuestros amigos, sus intereses, cómo piensan. Eso nos expande mucho nuestra visión de lo que puede ser la vida, de lo que pueden ser los problemas de los demás, y etcétera, ¿no? Porque generalmente si nosotros tenemos un grupo de amigos, tenemos a lo mejor una visión muy reducida de ciertas cosas porque compartimos gustos, compartimos hobbies, podemos compartir, no sé, por ejemplo, un tipo de música, el rap, y con esos amigos siempre escuchamos rap o hip hop, siempre, 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 ¿no? No nos abrimos a los demás. Entonces, por ejemplo, si un día conoces a alguien que escucha pop, que escucha cumbias, a lo mejor te van a gustar, te van a encantar y tú ni sabías. ¿Por qué? Porque no nos abrimos o no nos expandimos a desarrollarnos con, con los demás. La siguiente es importante también. Nos dice que debemos de aprender a autogestionarnos, es decir, a administrarnos nosotros mismos de la mejor manera posible, ¿sí? Para este punto es muy importante la motivación. Este punto es lo que les decía al principio, que la motivación nos iba a servir más adelante, y es para este punto. Como primer punto nos dice cambia tu rutina. Maneja tus emociones y mejora tu inteligencia emocional. También dependerá de cómo mantienes tu mente ocupada en alguna actividad o pasatiempo. Bien sabemos que el ocio es la madre de todos los vicios, como dice nuestra mamá, y tiene razón. Es realmente el ocio lo que nos mantiene pensando en cosas, dándole vuelta a asuntos que tal vez no tienen ninguna importancia, ¿no? Tal vez algo que nos dijo alguien, pues pudo ser algo sin relevancia, pero si nosotros no mantenemos ocupados, si nosotros no nos mantenemos haciendo algo productivo para nosotros mismos, vamos a estar siempre pensando y le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas a situaciones o cosas que no tienen la menor relevancia. Es importante también, como dice aquí, alimentarse bien. Mejorar, alimentarse bien y hacer deporte mejora el estado emocional y nos da, aparte de los beneficios físicos, estos beneficios emocionales, ¿no? Nos dice que debemos de canalizar la energía negativa en actividades que requieran atención y dejar salir las emociones abrumadoras. Como les decía, mantenernos ocupados en cosas perdón, que sean realmente productivas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve la inteligencia emocional en la vida cotidiana, para que nosotros podamos identificar un poco más de cerca a personas que tienen inteligencia emocional, porque tal vez en ocasiones nosotros, bueno, resulta ser muy teórico todo esto que hablamos. Ahora vamos a ver cómo son las personas, cómo se comportan, ¿no? Una de las cuestiones en las que podemos ver que una persona tiene inteligencia emocional es que valora los triunfos de los demás sin compararse con las demás personas o sin comparar a otras personas. Cuando alguien triunfa o tiene éxito, las personas con buena inteligencia emocional se alegran genuinamente por esa persona. Se alegran genuinamente, pero evitan compararse. Es importante que no nos comparemos. Cada uno lleva su tiempo para sus cosas, su tiempo para sus metas y todo lo demás. Otra característica muy importante es que las personas con inteligencia emocional aceptan los errores que han cometido y son capaces de perdonarse a sí mismos. Ya lo decíamos antes. ¿Cuántas veces cometimos un error y seguimos con la culpa y con la culpa? Perdonarse a sí mismo para avanzar es muy bueno, ¿no? También no juzgar. El hecho de sentirse bien o mal es importante. Si tú te sientes mal o las emociones negativas que decíamos al principio son válidas. Vamos a estar a lo largo de nuestra vida sintiéndonos a veces cansados,
a veces deprimidos, a veces enojados, a veces tristes. Está bien sentir emociones buenas y malas. Lo que debes de comprender es que son emociones transitorias que pasarán. Y bueno, realmente si no pasan, ya nos habla de una patología, ¿no? Si realmente estamos siempre tristes, pues nos puede hablar de una patología grave y entonces debemos de buscar atención. Pero si no es así, simplemente debemos de entender que esas emociones pasan y no les debemos de dar tanta importancia, no debemos de sentirnos mal por, no se confunda, sí debemos de darle importancia a identificarlas y a saber qué son y de dónde vienen, pero no debemos de darle importancia en el sentido de que nos sintamos mal por sentirlas, ¿no? Eh, Otra de las formas en las cuales podemos ver inteligencia emocional a diario es que las personas eh, encuentran un equilibrio entre los errores y el éxito. No se dejan llevar por un ego alto, por una ilusión de que siempre están teniendo éxito, siempre están teniendo fracasos. Como los decíamos, los éxitos y los fracasos son transitorios también, al igual que las emociones. Hay que saber que durante toda la vida vamos a tener éxitos y vamos a tener fracasos. Debemos de aprender a aceptar ambos, a sacar lo mejor de ambos y bueno, dejarlos pasar y seguir trabajando. También debemos de entender que cada persona es individual, como los decíamos al principio. Cada persona tiene sus experiencias, cada persona tiene sus vivencias y eso es lo que le hace una persona única, es lo que hace una persona especial. No debemos de entender que cada persona es diferente. No siempre se van a adaptar a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, pero cada persona es como es y es válido como se sienta, como piense o en lo que crea. También muy importante es evitar tomar estimulantes como el alcohol, la cafeína, drogas o fármacos que puedan tener una repercusión en el sistema nervioso o en las emociones. ¿Por qué? Porque bueno, alteran nuestras emociones. Tan solo el café nos puede poner nerviosos si somos sensibles a la cafeína, cuando en realidad no deberíamos de estar así, deberíamos de estar bien. Pero todas estas sustancias que nos puedan alterar mínimamente nuestro estado de ánimo las debemos de evitar. ¿Cuántas veces hemos visto a las personas que toman mucho que se emocionan, gritan y todo, no están en una fiesta y al ratito ya están llorando, ya están deprimidos, ya están dormidos? ¿Por qué? Porque estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso y cambian nuestras emociones y hacen un descontrol de ello. Entonces es importante evitarlos lo más que se pueda. Y bueno, con esto finalizamos lo que es esta primera transmisión o esta primera charla. Y bueno, espero que les haya gustado. Fue algo no tan extenso, pero que porque es un tema denso. No lo abarqué tan a profundidad porque si no se puede aventar bastante tiempo el video, pero pues creo que abarcamos los puntos más importantes. Donde yo voy a estar subiendo el contenido principalmente es en YouTube, en Twitter y en Facebook. Estos son las redes principales por las que voy a estar compartiendo todo esto. Y si gustan seguir ahí en esas redes sociales, si les gusta el contenido, les interesaría saber algunos temas relacionados con la psicología, siempre voy a tratar de hacer que sean prácticos, ¿no? Siempre voy a tratar de abordar temas que puedas utilizar o aplicar en tu vida diaria. Entonces, en YouTube estoy como Yael Tapia Psico, en Twitter como @YaelCTapia y en Facebook como Yael Carvajal Tapia. Todas las redes tienen una fotografía mía, de mi rostro frontal para que se identifiquen fácil, por si gustas darte una vuelta por ahí para ver el contenido. Si llegaste hasta este punto del video, muchísimas gracias por apoyar, por ver el video y espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido de utilidad, ¿no? Que es lo que se busca, que sea de utilidad este contenido. Muchas gracias y nos vemos pronto.